¿Eres un jugón y quieres comprar tu mando? Pero elegir uno inalámbrico es una tarea difícil, y es que hay tanta variedad de modelos, funciones y capacidades de cada uno, ¿a que sí? Pues tranquilo, ya que hoy te traigo una selección de los mejores mandos para PC inalámbricos, para que puedas hacer la mejor compra posible, y además te traigo un par de recomendaciones extra. Vamos a verla. Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitas para poder jugar más y sobre todo mejor con tu PC o con tu consola. Y ya que estás por aquí, dale a like y suscríbete, que es gratis. A la hora de elegir un buen mando inalámbrico para PC, aunque también podemos tener en cuenta la compatibilidad con otras plataformas como las consolas, lo más importante es que la distribución de botones utilizada nos resulte cómoda. Además, existen otros elementos relevantes, como la posibilidad de reprogramar dichos botones, la duración de la batería o añadidos especiales, enfocados a mejorar nuestro rendimiento en las partidas online. Dicho esto, en este recopilatorio de los mejores mandos inalámbricos para PC he incluido productos de distintas marcas, como pueden ser Logitech, Chrome, Razer, Trustmaster o Microsoft, que apuntan a perfiles de usuario diferente para que puedas elegir el modelo que mejor se ajuste a tus necesidades y, como siempre te digo, a tu cartera. ¡Comenzamos! Empezamos este recopilatorio con un modelo fabricado por la marca Logitech, que cuenta con un esquema de botones muy similar al empleado por Sony para los mandos de su consola PlayStation y que emplea la conexión Bluetooth de 2,4 GHz para comunicarse con nuestro equipo. Además, incluye dos motores de efecto para el sistema de vibración, empleado en tantos juegos para dar una mayor sensación de realismo que tanto nos mola. Además, es compatible con casi todos los juegos que hay ahora mismo en el mercado, desde los más antiguos hasta los más modernos, y cuenta, por si fuera poco, con la aplicación Software Profiler para permitir que el mando emule el teclado y ratón, en caso de que un juego o software no permitiera de forma directa el uso de un mando. Con un precio que se sitúa por debajo de los 50 € y que puedes encontrar más barato con alguna ofertita, se trata de la mejor opción y la más barata, pero igualmente efectiva para todo tipo de jugadores. Recuerda que tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Llegamos a otro modelo de mando inalámbrico enfocado al ámbito profesional, en lo que a videojuegos competitivos se refiere, de la mano de una marca tan conocida como Trustmaster, y que implica un cambio completo a nivel de diseño, optando por un sistema modular en el que, partiendo de una base, podremos ir colocando a nuestro gusto tantos sticks de control, cruceta o botones como queramos, pudiendo personalizar al máximo nuestro mando inalámbrico para PC con la tecnología T-Mod. De manera extra, también vas a poder, mediante el uso de la aplicación disponible de forma gratuita, personalizar además la función de cada botón, tanto en PC como en PS4, consola con la que es compatible, junto con los 4 botones traseros de gatillo. Estos perfiles de usuario van a poder ser almacenados en la propia memoria que está integrada en el mando, dándonos la posibilidad de alternar el uso de 2 de ellos en tiempo real, para poder adaptarnos de manera inmediata a todos los cambios de los juegos. Pasamos ahora a un modelo de mando fabricado por Microsoft y que apunta por completo a usuarios entusiastas al ofrecer funciones no disponibles en mandos habituales que nos van a permitir obtener un rendimiento extra en nuestras partidas. Un ejemplo de esto es el bloqueo de los gatillos, ya de por sí de alta sensibilidad, o el uso de palancas que podemos programar. Aunque cuenta con una batería que nos promete una duración o autonomía de unas 40 horas, también podremos jugar haciendo uso del cable USB de tipo C que está incluido. Entre otras funcionalidades, además de botones personalizados y una cruceta que abre más opciones de uso para títulos en concreto, cuenta también con un agarre con forma de diamante para una experiencia de uso muy cómoda y muy satisfactoria, y que evita posibles resbalones o acciones no deseadas. Y como os comentaba en la introducción, como modelos adicionales os dejo dos modelos de mando para gamers con cable, unos modelos con gran respuesta, baja latencia y que consiguen un buen precio, gracias a no contar con tecnologías wireless. El primero de estos dos recomendaciones es de la marca Chrome, el Chromecaster, que supone una combinación de mandos de consola, con un apartado visual similar al de PlayStation, pero con una distribución de botones que calca la empleada por Microsoft para los controles de Xbox. En este caso superamos un poquito el precio medio, superando los 50 €. Este modelo, además de ser compatible con PC de serie, puede emplearse también en consolas como PlayStation 3 o PlayStation 4, haciendo uso de joystick y gatillos analógicos. Podremos tener una mayor precisión sobre nuestras acciones en cada partida, con un total de 12 botones, a lo que habría que sumar las palancas traseras, totalmente configurables para que podamos adaptar
adaptar sus funciones a nuestros gustos y preferencias en cada juego, pudiendo almacenar en su memoria interna dos perfiles diferentes. Nada mal esta alternativa que os propongo. Y llegamos a la segunda recomendación con un modelo de Razer de la potente marca Razer, el Wolverine V2, que cuenta con un precio, eso sí, algo superior, rozando los 120 euros. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción. En este caso replica tanto a nivel de diseño como en lo relativo a la distribución de botones a los mandos de Xbox, siendo compatible con esta consola, tanto con Xbox One como con los nuevos modelos Xbox Series X y S. Aunque puede utilizarse de forma inalámbrica también, podremos hacer uso del cable para reducir el tiempo que tarda en procesar nuestras acciones, contando además con la opción de utilizar dos botones cuya función podremos ajustar a nuestro gusto. Además, los gatillos, que se utilizan de forma más continuada en los juegos de acción, presentan una sensibilidad mayor, pudiendo hacer uso de topes, para disponer así de un mayor control en cada situación de cada partida. Si estás buscando periféricos para gamers, te pueden interesar vídeos como los mejores monitores para Fortnite o los mejores teclados de membrana. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores mandos para PC. ¿Qué os ha parecido? Déjame un comentario, no te olvides de dejarme un like y suscríbete, porque vienen muchos más vídeos.